La profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27 la mencioné solamente para confirmar que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Ese tiempo final de 1260 días que Cristo dice que aún será cortado por causa de los escogidos. Es un tiempo especial, pero que la iglesia está exceptuada, no pasará por ese tiempo. Como ya vimos, que la iglesia no está puesta para ira, sino para alcanzar salvación. Y el tiempo de la gran tribulación será el derramamiento de la ira de Dios y del Cordero. No solamente sobre Israel, sino sobre todos los moradores de la tierra que han rechazado el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, ese tiempo es cuando la ira de Dios se derrama. Y Dios dice claramente que la iglesia no está puesta para ira. ¿Por qué causa? Porque nosotros hemos sido salvos en Cristo Jesús. Él recibió el castigo de nuestra paz, como dice Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. La ira de Dios la recibió Él, de tal manera que Cristo fue tratado como si fuera un pecador, como si Él hubiera pecado, para que tú y yo seamos tratados como si nunca hubiéramos pecado. Hemos sido declarados justos, es decir, inocentes de culpa. ¿Por qué? Porque nuestra culpa, nuestro pecado, lo llevó Jesucristo. Como dice 1 Pedro 2:24, que Él cargó en su cuerpo sobre el madero el pecado de todos nosotros, para que nosotros vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos nosotros curados. Esa es la realidad que tenemos en la palabra de Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros estamos perfectamente en armonía con Dios. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Y Él no va a derramar absolutamente ni un solo juicio sobre nosotros. ¿Por qué? ¿Porque somos unas peritas en dulce, unas moneditas de oro? Pues claro que no. Él no va a derramar su ira y su juicio sobre nosotros porque ya Cristo lo recibió por nosotros. Ahora nosotros estamos en Él por la fe. Ahora nosotros hemos sido salvos por gracia, por su misericordia. Y solamente eso es lo que nos libra de la ira y del juicio de Dios. No es porque nosotros seamos unas grandes personas especiales o bondadosas. No, para nada. La salvación la tenemos todos aquellos que no la merecemos. Todo aquel que es salvo sin merecerlo. Es por gracia, por medio de la fe. Y eso es de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, dejo esto claro para que no se piense que las personas que no hemos de recibir juicio y la ira de Dios es porque seamos buenas personas. No, para nada. Somos pecadores, pero arrepentidos, que es la gran diferencia. Eso es lo que es la iglesia de Jesucristo. Personas que hemos acudido a Él reconociendo nuestro pecado. Y por eso ahora estamos puestos para alcanzar salvación y no la ira de Dios que se empezará a derramar precisamente a partir del cuarto sello en Apocalipsis capítulo 6, cuando los hombres se darán cuenta de la ira del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y a partir de ahí veremos en diferentes capítulos que esa ira se estará derramando sobre los moradores de la tierra. Es impresionante ver Apocalipsis capítulo 15, que las copas que serán derramadas sobre la tierra, esas últimas copas de los juicios de Dios, están llenas de la ira de Dios. Ya no hay misericordia, se acabó, se agotó para aquellos que han rechazado su amor de la verdad para ser salvos. Así está escrito claramente en la palabra de Dios. Entonces, la iglesia no estará en este tiempo porque es algo especial. Pues en cierta forma sí, somos especiales por Cristo Jesús. En Él está nuestra confianza. Nosotros nos acercamos a Él por sus muchas misericordias, no por nuestras justicias, porque no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, como dice Cristo. Entonces, si nosotros no vamos a estar en ese tiempo de la ira de Dios, no es porque seamos nosotros buenos,
sino porque Cristo Jesús llevó nuestro juicio, nuestra condenación, para que nosotros recibiéramos salvación. Entonces las personas que no quieren la salvación, pues tendrán la perdición. Las personas que no quieren la vida, tendrán la muerte. Así de sencillo, es que no es complicado entender esto, es simplemente creer lo que Dios dice. Entonces, quiero que tengas claro este concepto. La semana 70, que está por cumplirse en lo que vemos allí en Daniel 9:27, esa última semana que falta por cumplirse. Porque acuérdate que estas 70 semanas fueron determinadas sobre Israel y sobre Jerusalén. Ya vimos que esas semanas empezaron a correr a partir del año 445 antes de Jesucristo, con el decreto del rey Artajerjes para edificar y restaurar a Jerusalén. Allí empezaron a correr, tal y como dice Daniel 9:25, que a partir de la orden para edificar y restaurar a Jerusalén, empezarían a correr esas semanas. Y dice el versículo 26 del capítulo 9 también de Daniel, que después de la semana 69, el Mesías iba a morir, se le quitaría la vida al Mesías. Y a partir de 445 antes de Cristo hasta el día en que Jesucristo entró montado en un burrito, presentándose oficialmente a Israel como su rey, se cumplieron las 69 semanas, o sea, 483 años. Y después de que entró Jesús allí a Jerusalén, todos sabemos, eso lo confirma la historia, días después estaba crucificado en el monte del Calvario, tal y como dijo la profecía de Daniel 9:26, que después de las 69 semanas se le quitaría la vida al Mesías. Pero luego tenemos en el versículo 27 que falta una semana por cumplirse. Esa semana no se ha cumplido, no ha sucedido en ninguna parte de la historia lo que allí dice que va a suceder, tal como te lo expliqué ya en el mensaje pasado. Entonces, esa semana está en el futuro y es exactamente lo que vemos que se va a cumplir. Ahora, recuerda muy bien esto. Mateo 24, Apocalipsis 6 al 18 y todo lo que los profetas mencionaron acerca del día de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, el día de la ira de Jehová, todo eso habla de este periodo de tiempo. No son frases aisladas una de la otra, no. Todo eso se refiere precisamente a ese mismo periodo de tiempo, a la semana 70 de Daniel, o a la gran tribulación que tenemos en Mateo 24, o a los 21 juicios que tenemos a partir del capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 18. Todo eso es una sola unidad de pensamiento. Se refiere a lo mismo. Y ese tiempo será especial, tal como lo dice Jeremías. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Día en el cual los hombres serán como mujeres que están de parto. O como dice Sofonías, que en aquel día el valiente gritará. Sí, es un día sin igual. Es un día como ningún otro. Como lo dijo Cristo, es que no ha habido tribulación semejante desde que fue el mundo hasta ahora, ni la habrá. Así de sencillo. Ya te dije yo algo al respecto, te lo voy a confirmar ya cuando lleguemos a los sellos que tenemos en Apocalipsis 6. Esos días son especiales, como nunca se ha visto en la historia. Nada que ver con lo que dicen muchos predicadores, que estamos viendo las señales de la segunda venida de Cristo. Para nada, lejos totalmente está de ser cierta esa predicación. Por más sinceros que sean los que predican, por más estudiados que sean, no importa lo que sean, la Biblia es clara al respecto. Las señales de la segunda venida de Jesucristo no están ni por asomo de estarse cumpliendo. Están lejos de estarse cumpliendo y te lo voy a ir mostrando. Ya te he dado datos al respecto que nos muestran claramente que eso no está pasando. Ni vemos que sea posible que pase a corto plazo.
definitivamente que no. El arrebatamiento sí, eso es otra cosa, como te he dicho, puede suceder en cualquier momento, pero nada tenemos que ver para que eso se cumpla, como ya te lo he dicho y te lo seguiré confirmando. Entonces, ese tiempo será especial y acuérdate que será un tiempo sobre todo para Israel. Mira, Lucas 21-23 lo dice de una manera clara, también así como lo dice Daniel 9-24, que es sobre el pueblo de Daniel, sobre la ciudad de Daniel. Aquí dice claramente Lucas 21-23, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Acaso es difícil entender esto? ¿Acaso no está hablándole Cristo aquí a los judíos? Es a este pueblo. La ira será sobre este pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel, los judíos. Como te digo, por supuesto, alcanzará al mundo entero, porque no solamente es la ira de Dios sobre Israel para atraerlo al arrepentimiento, como va a suceder precisamente al final de la guerra de Armagedón, clamará este pueblo y Dios lo salvará. El remanente que quede como pueblo se salvará. Eso está claramente escrito allá en Zacarías 12 y en Apocalipsis 1. Y por todos los profetas de diferente forma, como lo podríamos ver en un futuro. Entonces, eso está claramente especificado sobre Israel. Gran calamidad en la tierra, sí, pero ira sobre este pueblo. Es decir, el epicentro del terremoto, de la gran tribulación, será Israel. Será el blanco precisamente del anticristo y del falso profeta, pero lo peor será el blanco de Dios, quien finalmente lo llevará al quebrantamiento para que se convierta a él. Y finalmente sucederá. Pero la ira para aquellos que van a ser condenados es porque han rechazado y rechazarán hasta el último suspiro la salvación que Dios ofrece en Cristo Jesús. El amor de la verdad para ser salvos, como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, ese tiempo es especial y claramente está definido. Es para Israel. No hay duda al respecto. Esto te lo digo simplemente para que ya cuando estemos hablando de todos esos juicios que son 21 en total, a partir del capítulo 6 de Apocalipsis hasta el 18, tengas bien presente que allí el centro es Israel. Por supuesto que vamos a ver que las naciones enteras están involucradas, pero el propósito final de ese tiempo es para atraer a Israel al arrepentimiento. Y claro, para juzgar a aquellos que rechazan a Jesucristo hasta el último momento de su vida. Entonces, esas 70 semanas son de años, como ya te dije. ¿Por qué lo sabemos? Pues por la sencilla razón de que si fueran semanas de días, no alcanzaría ese tiempo para que sucediera todo lo que tendría que suceder. Para empezar, Jerusalén reconstruida juntamente con su templo y las murallas y todos los acontecimientos que tendrían que suceder una vez que Jerusalén fuera restaurada. Todo lo que vemos que ha pasado en la historia, que aquí no te voy a abundar porque es un estudio aparte, pero todo eso se cumplió a la perfección milimétricamente, hablando. Pero lo que aquí a mí me interesa es simplemente hacerte ver que aquí la Biblia no incluye a la iglesia en estas 70 semanas profetizadas específicamente sobre Israel y sobre Jerusalén. Aparte, vemos allí en el versículo 24 de Daniel 9 que tendrían que suceder o van a suceder estas cosas. Se terminará la prevaricación, se pondrá fin al pecado, se expiará la iniquidad, se implantará la justicia perdurable, se sellará la visión y la profecía y se ungirá al Santo de los Santos. Y todo eso en relación con Israel. Entonces, para que todo eso suceda, seguramente que no va a ser en 70 semanas de días, sino de años. Pero, ¿por qué sabemos que todavía no se cumple esa semana? Porque ¿acaso tú estás viendo que al pecado se le ha puesto fin? ¿Tú has visto eso? ¿O tú has visto que la justicia perdurable ya está plantada en la tierra? Por supuesto que no, entre otras cosas, pero esas más destacadas que vemos allí.
Por eso sabemos claramente que ese tiempo está en el futuro, no se ha cumplido, aunque hay muchos que predican que esto ya es historia. Y eso yo no lo puedo aceptar. ¿Por qué? Porque te estoy mostrando aquí la palabra de Dios, que es muy detallada y no hay manera de errar. Simplemente es clara la palabra de Dios. El que no quiera verlo, ahora sí que como dicen, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Así es que gracias a Dios por esta promesa maravillosa de que nosotros como iglesia no pasaremos por esa gran tribulación, o los que estén en ese tiempo futuro, que estén pasando por ese periodo terrible, será porque no conocen a Jesucristo en este momento. Y claro, en ese tiempo va a haber salvación, por supuesto que sí, pero les va a costar la vida, serán decapitados. Pero ya la iglesia estará en el cielo. Será salvación para aquellos que sí crean en Jesucristo, pero ya la iglesia no estará en la tierra. Eso está claramente especificado, ya te lo he mostrado y te lo seguiré mostrando a través de los estudios, a lo largo de estos estudios. Hasta la próxima, mi hermano. Que Dios te bendiga. Amén.